Oremos. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias por tu provisión y que en este momento estamos aquí en un sitio nuevo y realmente eso es una respuesta a muchas peticiones de oración, porque pero en tu tiempo tú siempre eres puntual, tú sabes lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, y te agradecemos por eso. Ayúdanos en esta mañana a poder enfocarnos y escucharnos a lo que necesitamos escuchar y aprender. Ayúdanos a estar con corazones humildes y enseñables, y que todos los detalles de ese sitio nuevo podemos manejar y hacerlo pues para tu gloria, Dios. Todo lo que hacemos es para tu gloria. Eso es lo que queremos, que tu nombre sea glorificado, y te agradecemos por el sitio que has provisto, y te pedimos que ese sitio puede ser de mucha bendición por la iglesia, y puede ser un sitio donde podemos experimentar y testigar o ser testigos de tu obra aquí en Cali. Gracias por nuestro tiempo en carrera, que fue muy útil para nosotros como iglesia. Pero en esta mañana, cuando comenzamos la próxima etapa de la iglesia, te pedimos misericordia y ayuda en la transición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la última vez que yo prediqué de 1 de Pedro, terminamos capítulo 1 hablando de la palabra de Dios y su obra en nuestras vidas. Y en versículos 23 a 25, que termina 1 de Pedro capítulo 1, dice lo siguiente: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Y vemos en este pasaje que la palabra de Dios es incorruptible, vive y permanece para siempre. También vemos que es mediante la palabra de Dios que somos nacidos de nuevo. Cuando avanzamos hasta capítulo 2, vamos a ver, capítulo 2 comienza con las palabras siguientes: por tanto, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y yo espero que si ustedes han estado asistiendo a IBCC por cualquier tiempo, han notado que amamos la palabra de Dios. Cuando predicamos, no predicamos nuestras propias opiniones, no predicamos nuestros propios pensamientos, porque realmente eso es irrelevante. Queremos predicar la palabra de Dios, y yo estoy convencido que muchos de ustedes, esa es la razón que asisten a IBCC, es porque ustedes quieren la palabra de Dios y quieren escuchar lo que dice. Y para ustedes que están ya participando en el seminario SEMDEX, ustedes saben que la primera tarea que ustedes tuvieron que ustedes tuvieron que entregar fue una respuesta a la pregunta: ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Y la respuesta a esta pregunta, si ustedes no estaban bien claros en eso, si la respuesta por qué debemos estudiar la palabra de Dios es porque solamente en la Biblia y a través de lo que dice la Biblia podemos conocer a Dios. Ese es el punto de la Biblia: conocer a Dios. ¿Quién es el autor?
último de todo que está escrito. Aprendemos en la Biblia de sus atributos, de su carácter, de su ser, de su voluntad, de su diseño por el universo, sus propósitos. Y es solamente en la Biblia donde podemos aprender de quién somos nosotros delante de Él, nuestra naturaleza y pues caída. Y es como aprendemos de nosotros también, nosotros mismos. Aprendemos en la Biblia que Él es santo y que nosotros somos pecadores porque hemos fracasado a alcanzar el nivel de su santidad. No hemos alcanzado el estándar que ha establecido. Aprendemos también que Él es justo y nosotros rompen la ley de Dios, y por eso vamos a estar juzgados por nuestras transgresiones en el infierno si no hay un cambio. Aprendemos todo eso en la Biblia. Y vamos a estar juzgados por una eternidad en el infierno, pues justamente porque hemos roto la ley y Él es quien estableció la ley. También aprendemos en la Biblia de su plan de redención para pecadores inmerecidos. Aprendemos y conocemos Jesucristo, quien vivió la vida perfecta en nuestro lugar, que murió en la cruz para tomar el castigo que merecemos, y también que 3 días después resucitó de la muerte, conquistando la muerte y el pecado. Está en la Biblia, o es en la Biblia donde aprendemos de todo el plan de redención. Es en la Biblia que también aprendemos que solamente a través del arrepentimiento y fe podemos escapar del juicio que merecemos, que podemos ser perdonados y contados como justos y inocentes antes del Señor. Está en la Biblia, o es en la Biblia que aprendemos que después de esa salvación, que solamente viene a través de la fe en Cristo solo y en su obra en mi lugar, es solamente en la Biblia que aprendemos, bueno, yo soy salvo, ¿y ahora qué? No, yo necesito ser santificado. Juan 17:17 dice: santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra es que nos santifica. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que la palabra misma es que nos perfecciona y nos equipa para ser lo que necesitamos y ser adecuados por cualquier obra que necesitamos hacer como cristianos. La Biblia nos dice cómo glorificar y adorar a este Dios que servimos, y también nos dice qué podemos hacer para deshonrarlo y también pecar en contra de Él. Y la Biblia también nos dice cómo ver cada área de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa si la Biblia que nos dice todo eso no es verdad? Pues ya he dicho que eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa si la Biblia no es verdad? Porque eso es lo que afirma el mundo, que la Biblia no es verdad. Y cuando el mundo habla de evolución como un hecho establecido, o cuando nuestros vecinos paganos se burlan de nosotros por nuestra perspectiva acerca del matrimonio, o nos llaman intolerantes por nuestra perspectiva acerca de la sexualidad y homosexualidad y cosas así, y fornicaciones y otros pecados, ellos normalmente dicen: ¿y por qué ustedes creen lo que creen? Y como cristianos, ¿qué decimos nosotros? Es porque eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces ellos responden: ¿y entonces por qué ustedes creen la Biblia? Con una sonrisa en su cara, esperando burlarnos de lo que decimos. Y lamentablemente, cuando ellos preguntan: ¿y por qué ustedes creen la Biblia?, muchos de nosotros no tenemos ni idea cómo responder. Porque la respuesta para muchos de nosotros es porque pues eso es lo que me enseñaron mis padres. Y la respuesta de ellos es: bueno, ¿y qué de todos los musulmanes que sus padres les enseñaron del Corán?
O que los mormones, que sus padres los enseñaron del libro de Mormón. Y de pronto nosotros después decimos, no, pero mira, la Biblia ha cambiado mi vida. Eso es porque lo creo, porque ha cambiado mi vida. Y ellos dicen, bueno, eso es lo que dicen los musulmanes. No, es que el Corán ha cambiado mi vida. Y los mormones, pues ni siquiera puedes hablar con un mormón que no dice, el libro de Mormón ha cambiado mi vida. Y a veces, incluso algunos ateos dicen, abandonar la cristianidad cambió mi vida. Entonces, ¿por qué cambió tu vida? No es una razón súper buena en sí para decir, pues yo creo la Biblia, que la Biblia es verdad. O de pronto porque no sabemos qué responder, decimos, pues ¿sabes qué? Pues lo creo porque lo creo. Así como es una fe ciega, basado en nada. Y ellos se burlan de nosotros siendo intelectuales o enanos intelectualmente. Eso es lo que dicen ellos. Y muchos niños crecen todas sus vidas en la iglesia, y cuando van a las universidades, los profesores deleiten en atacar sus creencias y decir y tratar de probar que no, la Biblia es una mita y realmente es una tontería, y atacan los jóvenes. Y muchos jóvenes lamentablemente están bien convencidos que no, de pronto yo no quiero ser tonto, entonces rechazan lo que dice la Biblia y como una autoridad. Y esos profesores hacen objeciones que de pronto ustedes han escuchado, como pues la Biblia ha sido traducido tantas veces que ni siquiera podemos confiar en ella. De pronto ustedes han escuchado de eso. O de pronto, mira, la Biblia está escrita por hermanos o humanos caídos, pecaminosos. Entonces, ¿cómo ustedes van a confiar lo que dicen ellos? Y nosotros congelamos, porque realmente no tenemos una respuesta. Y muchas veces tienen éxito en destruir la confianza que alguien tiene en la palabra por sus ataques. Pero la verdad es que comentarios como acaba de mencionar acerca de las traducciones, y está escrito por hombres, y realmente esas objeciones suenan completamente ignorantes y necios si entendemos la realidad de la Biblia. Ellos quieren decir, nosotros somos los enanos intelectualmente por creer la Biblia. Y lo que quiero decir en esta mañana es, tienes que ser un enano intelectualmente para rechazar la Biblia. No tienen que creer la Biblia en una fe ciega. De hecho, esto es mi meta de hoy. Mi objetivo de hoy es que yo quiero ayudarnos a ver que la Biblia que estudiamos es algo confiable. Es algo confiable, en creer la Biblia estamos escogiendo el camino más racional, más inteligente, no como nuestros amigos seculares. Y primero quiero indicar que esta conversación que vamos a tener en esta mañana, pues no es una conversación porque ustedes no van a responder, pues yo voy a estar hablando y ustedes escuchando. Pero lo que vamos a decir en esta mañana es más que todo para cristianos. Para cristianos. Yo no espero convencer cualquier incrédulo de esta. Eso no es posible. Además, nadie va a ir al infierno por una falta de evidencia. Eso también es algo importante, porque a veces cuando estamos evangelizando, alguien dice, pues no, yo no puedo creer eso porque yo no tengo evidencia. Y esa es su razón para rechazar el mensaje. Eso es falso. Nosotros tenemos que entender eso. Nadie va a ir al infierno porque no tienen suficiente evidencia. De hecho, Romanos 1, 18 a 20 dice lo siguiente: porque la ira, Romanos 1, 18 a 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Romanos 1, 18 a 20 nos dice algo muy importante, que dice: los incrédulos no necesitan más evidencia, no necesitan más prueba. Ellos tienen suficiente evidencia para creer. El problema no es que no hay evidencia, el problema es que rechacen la evidencia porque aman su pecado. Dice: con injusticia restringen la verdad. Ellos no quieren creer porque aman su pecado. Y si aceptan lo que dice la Biblia, ya no van a poder pecar como quieren. Ellos tienen una presuposición de incredulidad. He hablado con gente y ellos: no, yo no creo eso por esta. Y yo explico toda la razón. ¿Y sabes qué hacen? Oh, no, tienes toda la razón, ahora lo creo. No, inventan otra excusa. Y yo respondo a esa excusa. Y ellos dicen: no, me arrepiento. No, inventan otra excusa. Una y otra vez, más excusas. Hasta que el punto que yo digo: mira, pausamos aquí. ¿No importa lo que digo? Porque estoy respondiendo a todas tus inquietudes. ¿No importa lo que digo o ya está hecho tus pensamientos? Y ellos dicen: la verdad no importa lo que dices porque no voy a creer. Bueno, me pudiera haber dicho eso antes para ahorrarme un poco de tiempo. Pero esa es la realidad. Entonces yo no estoy hablando en esta mañana para convencer incrédulos. Estoy hablando en esta mañana para fortalecer los que son cristianos. Entonces, ¿por qué yo creo que la Biblia es confiable? ¿Por qué creo que la Biblia es confiable? Primero, yo creo que la Biblia es porque Dios en su gracia me ha dado ojos ver y fe creer la evidencia que está disponible. Eso es número uno. Yo creo que la Biblia es confiable no porque soy más inteligente que cualquier otra persona, porque el Señor me ha dado la fe creer la evidencia que hay. De pronto ustedes dicen que no, pues eso ya me perdiste. No, pero 1 Corintios 2, 14 a 16, 1 Corintios 2, 14 a 16 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Un incrédulo rechaza la palabra porque ni siquiera entienden la palabra. Eso es algo espiritual. Pero él dice: en cambio, él que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, cristianos, tenemos la mente de Cristo. Eso no significa, escúcheme bien, eso no significa que todos que creen que la Biblia es verdad son cristianos. Porque yo conozco mucha gente que dicen: yo creo la Biblia completamente, pero no son cristianos. Pero sí significa que si alguien no cree la Biblia, ciertamente no son cristianos. Creer en la Biblia y someter a las enseñanzas de la Biblia es una evidencia y una fruta de ser un cristiano. Entonces, si alguien está diciendo que yo no creo que eso es verdad, yo rechazo el Antiguo Testamento, yo rechazo esto, aquello, pues esa persona no es creyente. Porque un cristiano de verdad acepta la Biblia, cree la Biblia. Eso es número uno. Yo creo en la Biblia porque Dios en su gracia ha abierto mis ojos. Número dos, ahora más como eso, pero punto número uno es para aclarar. Pero número dos, vamos a comenzar a profundizar más.
Número dos, yo creo la Biblia porque es historia, es histórica, es historia real. Y vamos a hacer una declaración. Si alguien en el futuro te dice, ¿por qué tú crees la Biblia? Esa es una declaración que les voy a dar y voy a punto, vamos a estar profundizando en esa definición. Pero la declaración es esta. La Biblia es una colección fiable. Escucha primero antes de intentar escribir. Vamos a hacer parte a parte, pero escucha primero. La Biblia es una colección fiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino, no humano. Voy a leer una vez más. La Biblia es una colección fiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas y ellos afirman que sus escritos son sobrenaturales o son de origen divina y no humana. Eso es porque creo que la Biblia es verdad. Pero ahora, poco a poco, vamos a desglosar esta declaración pieza por pieza, ¿ok? Número uno, la Biblia es una colección confiable de documentos históricos. Esa parte puedes escribir, esa es la primera parte. La Biblia es una colección fiable de documentos históricos. Cuando decimos que la Biblia es una colección, eso significa que no estaba escrito por solo una persona, diciendo que no, yo escuché algo del Señor y esa es una revelación que tenemos. No, es que pues que comienza cada secta, ¿no? Que no una persona en el bosque escuchando algo, no, es que yo tengo una revelación. No, pero la Biblia es una colección de muchas personas entonces es una colección de 66 libros individuales o volúmenes escritos por 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, sobre un periodo de 1500 años. Entonces, los autores vienen de varias carreras. Algunos eran pescadores, otros reyes, otros pastores no como pastor, pero literalmente con ovejas. Otros fueron historiadores, otros gente que trabajaron en oficios reales. Entonces, esos volúmenes abarcan cientos de temas distintos y la gran mayoría de estos autores nunca se conocieron entre sí. Y pues, aunque eso es la verdad, es increíble ver la unidad que tienen las Escrituras. Es increíble ver la unidad que tiene las Escrituras, que se construye sobre sí misma. Esta colección de libros habla de un plan de salvación, un pueblo de Dios, una historia del problema de la historia humana, un problema de toda la humanidad, una solución para este problema, un estándar de moralidad, un diseño para la familia y un objeto principal de todo su mensaje. Y siempre habla con solo una sola voz y nunca se contradice. ¿Y cómo podemos explicar esta unidad a la luz de tanta diversidad, de 40 autores, 3 idiomas, 1500 años? ¿Cómo podemos explicar eso? Y la única explicación racional es que había una persona detrás de todo lo que estaba sucediendo, un autor principal que es Dios mismo. Esa es la única explicación. Eso es importante porque si alguien dice, no, todos los autores trabajaron juntos para crear un mito, eso pues sencillamente no es posible. Porque la gran mayoría de esos autores no se conocieron entre sí y
pues obviamente porque fue sobre una época de 1500 años y estaban de continentes diferentes, idiomas diferentes. Es que si alguien dice que no, fue un grupo de hombres pues tratando de hacer todo eso, eso es una tontería y no es una realidad. Y lo que queremos decir que es historia, eso es lo que tenemos que entender. La Biblia es historia. Es historia. No hay duda que la Biblia, los eventos de la Biblia ocurrieron hace miles de años. Entonces, si quieres hacer, ustedes quieren saber si es mito o historia de verdad, tenemos que tener un testimonio histórico. Y saliendo de la Biblia un poco, cuando nosotros en general queremos saber qué sucedió hace 2000, hace 3000 años, hay una manera de hacerlo, pensando no en la Biblia. Y lo que podemos hacer es evaluar arqueología y manuscritos antiguos. Eso es como lo hacen. Eso es como aprendemos de los escritos de Platón, Aristóteles, Homero, a medida que los historiadores encuentran manuscritos de varios tipos de esos documentos, se comparan entre ellos y cuando tienen varias copias que se encuentran, manuscritos y documentos antiguos, se comparan entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Realmente tenemos una copia aquí, otra copia aquí, otra copia aquí, otra copia aquí. Se comparamos y mira, pues hay algunas diferencias, hay algunas variantes, pero en general pues son igual. Entonces, aunque las copias están hechas mucho después que lo original, ellos pueden decir, pero eso es lo que escribió él, porque todas las copias son coherentes, ¿no? Eso es como lo hacen en la historia en general. Entonces, por ejemplo, en Platón, el autor Platón, han encontrado como 7 copias de sus obras de la antigüedad. Aristóteles tienen 49 copias. César, no nuestro César, pero César, ellos han encontrado 10 copias, por ejemplo, de sus guerras gaélicas. Tácito, Homero, Tácito tienen 20 copias de la antigüedad y Homero tiene lo más que todo, que es 643 copias que han encontrado desde la antigüedad. Y con los escritos de Homero, pues combinando y confirmando con todas las copias que tienen, pueden decir, la verdad, creo que tenemos 95, con 95% de certeza, eso es lo que escribió Homero por esos 643 copias que tenemos. Y realmente si tú hablas con cualquier pagano o historiador, van a decir que sí, creemos que eso es la verdad que escribió César, porque tenemos esas copias, es la única cosa que tenemos, pero sí creemos porque es la historia. Pero la Biblia, hablando solamente del Nuevo Testamento, la Biblia tiene 6000 copias en el griego. Además, hay más que 19,000 copias que han encontrado en siríaco, en latín, copto y arameo. Entonces, si estamos hablando de solo una cantidad de copias que tenemos de la antigüedad, tenemos más o menos, Homero tiene lo más con 643 y la Biblia, documentos y manuscritos apoyando lo que dice el Nuevo Testamento, tenemos más que 24,000 documentos. Entonces, históricamente, solamente basado en eso debemos decir, pues es más fácil ver que lo que dice la Biblia en vez de cualquier otro documento de la antigüedad. Y es verdad que a veces nadie tiene los originales de ninguno de esos documentos. Pues atacan que no, ¿dónde están los originales de la Biblia? Pero la cosa es que no tenemos originales de nada. Pero solo regresamos y vemos las copias y comparamos las copias y un problema es que realmente a veces las copias que se encuentran están escritas mucho más tarde que el documento original. Por ejemplo, Platón
esos 7 copias de Platón están fechadas 1200 años después de lo que escribió. Los de Aristóteles, 1400 años después. Lo de César y las guerras gaélicas, algo así, es en inglés. Igual en inglés es una palabra extraña, entonces no me siento mal por matarlo en español. Y las copias que han encontrado de César son 1000 años después del original, y de Homero más que 500 años después. Y recuerda, la gente no disputan ni dicen que eso no es verdad. No, lo aceptan fácilmente, aunque hay 1000 años entre las copias y los originales. Pero mira, la Biblia tenemos copias menos que 100 años después. Hay muchísimo más manuscritos y están fechadas muchísimas más cercas a la fuente. De hecho, tenemos un documento de Juan que está fechado 29 años después del original. Entonces, de pronto para ustedes, si no quieres creer, lo que van a decir es que 100 años, pues ¿quién puede creer eso? Porque tú no quieres creer. Pero si estamos pensando objetivamente, abiertamente, es como, pues, ok, si estamos comparando la Biblia con todo lo que hay en el mundo de antigüedad, pues la Biblia pues está aplastando la competición. Entonces, pues un pie página. Algunos han dicho que la Biblia ha sido traducido tantas veces que no podemos entender. Pues cuando alguien dice eso, siempre pienso yo, esa persona es tan ignorante que ni siquiera saben cómo traducciones funcionan. Pues la idea que piensan es que no, es que alguien dijo esa persona, quien dijo esa persona, que dijo esa persona, que dijo esa, no sé qué, pues hasta la historia. Y claro, yo no sé cómo se llama ese juego ahí en Colombia, en los Estados Unidos se llama teléfono. Y cuando llega a la última persona, pues no suena nada como el original. Y la gente dice que, mira, eso es como tradujeron la Biblia. Pues, qué pena, pues eso es muy ignorante. Porque mira, si tenemos 6000 documentos en el griego y todo eso, si queremos traducir esta Biblia hoy en día, ¿sabe lo que hacen? Regresan a los griegos. Que ellos regresen a esos manuscritos, esos 6000 manuscritos, y es como realmente no es como el ejemplo de ese juego. Es más que todo, yo hablo con ella, 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 yo hablo con él, yo hablo con él, y después, porque están regresando directamente a la fuente. Entonces, si yo estoy hablando directamente con la fuente, lo que dice, lo que entiende ella y lo que entiende él es lo mismo. De hecho, porque tenemos más manuscritos, las traducciones de hoy en día son más confiables que lo que tradujeron hace 500 años. Porque no tenemos que jugar este juego de pasar a pasar. No, es que vamos directamente a la fuente y traducimos así. Eso es como la traducción funciona. Entonces, ese argumento es completamente necio. Es una excusa que no tiene ningún peso. Y lo que es increíble es cuando comparamos esos 24,000 manuscritos de la antigüedad. El Nuevo Testamento es 99.5% igual. 99.5% puro, igual. Y de pronto ustedes dicen que, uy, no, pero es medio por ciento. Y sí, no vamos a mentir, hay variantes en todos los manuscritos. Sí, pero si hablamos de ese medio por ciento, la gran mayoría de esas diferencias son nada más, esos problemas, digamos, son nada más que errores ortográficos. Pues alguien pues escribió Jesús J-E-S-S y perdieron una letra. La gran mayoría, y si tú escuchas a un profesor de una universidad secular, enfatizan la cantidad de variantes y no mencionan que pues como casi 100% de esos variantes son como problemas insignificantes de que alguien escribió Jesús deletreó mal.
Y si examinen, por ejemplo, o otras variantes que dicen, de pronto un manuscrito dice Jesucristo y el otro dice Cristo Jesús, que no tienen ninguna diferencia, pues es un variante, porque Jesucristo no es lo mismo que Cristo Jesús, pero sí es lo mismo, pero no está escrito igual. Entonces eso cuenta como un variante. Incluso las variantes que realmente son significativos, que hay muy pocos, no hay ningún cambio doctrinal en nada que dice. No hay ningún cambio que cambie nada que creemos. Ningún cambio. La doctrina es lo mismo, el evangelio es lo mismo. Es importante que entiendan eso. Además, algunos dicen, pero mira la cantidad de variantes que son. Sí, porque tenemos 24,000 manuscritos. Pero si había un manuscrito sin errores, ¿sabes qué dirían? Claro que no hay errores, porque mira la cantidad de manuscritos, casi no hay muchos, entonces pues, eso no podemos confiar. Pues la verdad, eso es lo que dicen. Entonces, la verdad es que lo que es algo bueno para el argumento, que hay muchos manuscritos, ellos usan en contra porque no quieren creer. Ese es el punto. En resumen, existe amplia evidencia manuscrita de la confiabilidad superior del Nuevo Testamento sobre todos los demás documentos antiguos. Y si las críticas quieren ignorar el Nuevo Testamento, también deben ignorar cualquier escrito antiguo de Platón, Aristóteles, Homero. Eso es porque los documentos del Nuevo Testamento son mejor preservados y son más numerosos que cualquier otro escrito antiguo. Y porque hay tantos, son tan numerosos, se puede cotejar su exactitud y son muy consistentes. Si las críticas reconocen la historicidad y escritos de esos otros individuos, ellos tienen que aceptar la historicidad y escritos de los autores del Nuevo Testamento, porque la evidencia por la confiabilidad del Nuevo Testamento es sumamente mayor que todos los demás. En términos de arqueología no puede probar que la Biblia es verdad o que es la palabra de Dios, pero sí, arqueología puede decir si algo sucedió o no, o si una persona existió o no, o si un lugar existió o no. Y ha sido más que 25,000 excavaciones arqueológicas directamente relacionadas con eventos y cosas de la Biblia, y ni uno ha desprobado un hecho bíblico. Dijeron que la persona de David no existe. Encontraron una cosa que dijo rey David. Ellos dijeron que no, la verdad es imposible que Moisés escribió el Pentateuco, porque nadie estaba escribiendo en ese momento. Pues la arqueología reveló que en esa época no solamente la gente escribieron, pero tuvieron más o menos un sistema de correo donde la gente entregaron cartas entre ellos. Dijeron que no, Pilatos, esa persona nunca existía, no encontramos nada de la historia de su nombre. Y después, ¿qué pasa? Encuentran su nombre. Claro, el mundo secular no reporta esas cosas porque ellos no quieren creer eso. Entonces, eso es número 2. Número 3, yo creo la Biblia porque es un testimonio ocular dado mientras otros testigos oculares estaban vivos para refutarlo. Es un testimonio ocular dado mientras otros testigos oculares estaban vivos para refutarlo. La Biblia, regresando a la definición, la declaración principal, la Biblia es una colección fiable de documentos históricos de que ya hemos hablado, escrito por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. La Biblia no fue algo que estaba como, escuché de eso. Primera de Juan 1
1-3. Dice, primero de Juan 1-3, dice, lo que existía desde el principio, está hablando de Jesús, lo que hoy hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Lo que está diciendo Juan en este momento es que lo que estoy escribiendo, yo testigué. Yo vi ese hombre, yo toqué ese hombre, yo oí con mis propios oídos ese hombre. No es algo que yo estoy inventando, pues estaba allí viendo todo. Segundo de Pedro 1:16-18. Segundo de Pedro 1:16-18 dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria que le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Está hablando del monte de transfiguración. Y ellos dicen, y después dice en versículo 18: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Está diciendo, estaba allí. Lo que estoy diciendo es lo que yo estaba allí testigando. Aún Lucas, que no fue testigo ocular, pero que fue un médico súper inteligente, que también fue un historiador dotado, él dice, estaba coleccionando evidencia de relatos de testigos oculares. Eso es porque, y entonces la pregunta es, ¿por qué hay diferencias entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque la gente dice que, no, pues si todos vieron la misma cosa, ¿por qué hay diferencias? Lucas 1, o la diferencia es porque el propósito de Lucas fue diferente que el propósito de Mateo y Marcos y Juan. Lucas está tratando de explicar algo históricamente y todo está consecuencial, o consecuencial. ¿Sí? Como enseguida está diciendo, esto sucedió y después de esto y después de esto. Juan tiene el propósito de evangelismo y todo el evangelio de Juan está tratando 7 señales de Jesús mismo para probar que es Dios. Mateo está escribiendo con el propósito de mostrar los judíos en particular que Jesús fue el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Entonces el punto es que no están escribiendo con el mismo propósito. Y otra vez las críticas de la Biblia dicen, no podemos creer los evangelios porque son demasiado similares. Y si tú dices, sí, porque todos testigaron la misma cosa, claro que son similares. ¿Y sabes lo que dicen? Pero también hay demasiadas diferencias. Pues sí hay diferencias, porque si yo testigo algo, un choque ahí en la carretera, si yo veo un choque y después Germán ve el mismo choque y también mi esposa ve el otro choque, pues es que estamos mirando de perspectivas diferentes. No va a ser muy similar porque vimos el mismo choque, pero también va a ser diferencias porque de pronto mi esposa dijo, sí fue un chico en el carro. Pues yo no recordaba eso, pero yo recordé que pues esa moto estaba haciendo eso. Y entonces de pronto recordamos detalles diferentes. Eso es normal. Eso es lo que debemos esperar si tenemos cuatro testigos oculares diferentes mirando el mismo evento. Entonces muchas de sus objeciones
nos confunde y nos asusta, pero realmente son tonterías que no se aplican en otras situaciones de menos calidad. Pues no debemos asustarnos de eso. Lucas 1:1-4 dice el propósito de Lucas: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y algunos dicen: sí, pero todos esos testigos oculares eran otros autores de la Biblia, entonces no podemos creerlo. Pero para decir que un testigo ocular no cuenta porque dice algo que a mí no me gusta, eso no significa que no vio lo que vio. Porque nosotros vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como en el libro de la Biblia, pero en la historia no fue así. Fue una carta de Lucas, fue una carta de Mateo, fue una carta de Juan. Y en esa época, ese tipo Juan, él vio todo. Mateo también. Fue después que combinaron esos volúmenes y pusieron con un pedacito de cuero detrás. Eso no significa que esos testigos oculares no vieron lo que vieron, y solamente porque están en el mismo libro, en el fin, no significa que no eran distintos y que su testimonio es inválido. La gente dice eso porque son flojos intelectualmente y no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Entonces inventan excusas y excusas y excusas y excusas. Recuerda, la gente no cree porque no quieren creer. No es porque la evidencia no está. De hecho, hay suficientes similitudes y disimilitudes en los evangelios para probar que ellos no se colaboraron entre sí, y es exactamente lo que esperamos si estamos escuchando de 4 testigos oculares de 4 personas diferentes. Las 2 personas, las 3 personas, las 4 personas no experimentaron todo de la misma perspectiva. Además, estos relatos de testigos oculares estaban escritos suficiente reciente de los eventos, que había muchas otras personas que estaban vivos para refutarlos. Personas que habían testigado los mismos eventos y que seguían vivos cuando escribieron los autores. 1 Corintios 15, 3-8. Pablo está escribiendo 1 Corintios y dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a las 12. Luego se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos se duermen o habían muerto. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y si hacemos la matemática, esos son más de 300 personas que estaban vivos y que testigaron la resurrección cuando Pablo escribió 1 Corintios. Pero es interesante, o eso significa que todo lo que están afirmando puede estar refutado. Porque la gente pueden decir que no, eso no sucedió, yo no estaba allí, yo no testigué eso. Y si una declaración no puede estar afirmado ni negado, eso disminuye la potencia de esta declaración.
Yo puedo decir, no, pues en mi casa ayer algo sucedió, y ustedes pues no había nadie para refutarlo, entonces tiene que, pues eso es una afirmación bien débil. Pero si yo digo que no, pues algo sucedió en esta mañana, Manuel está sentado ahí, y ustedes dicen como, pues sí, pues yo puedo decir si eso es falso o no. Eso fortalece mi afirmación, porque hay muchos más testigos que pueden decir sí o no, y no hay ninguna punta de evidencia que alguien que fue un testigo de esos eventos, no tenemos ninguna evidencia histórica que alguien refutó lo que dijo Pablo en 1 Corintios, ni una. También tenemos evidencia extra bíblica, es decir, gente que no fueron autores de la Biblia, que también escribieron de eventos en la Biblia. Por ejemplo, Josefo, que es un judío que no fue cristiano y no tenía ninguna razón a hablar bien de Jesús, menciona varias veces que Jesús fue una persona que hizo señales poderosos, que algunos dijeron que fue Dios, se crucificaron, y algunos dicen que resucitó el tercer día. No está diciendo y él resucitó, está diciendo pues algunos dicen que resucitó. Y también menciona a Juan el Bautista. Tácito, otro historiador griego, menciona a Jesús como una persona de verdad. Entonces, si alguien dice, un ateo dice, Jesús ni siquiera existía, la respuesta correcta en ese momento es probablemente reírse. Porque hay muchos ateos históricos, y ateos que pues ni siquiera dedican su vida a desprobar la Biblia, que dicen pues realmente si tú niegas la existencia de Cristo, pues has salido de la conversación de la inteligencia en un sentido, porque es como nadie cree que Jesús no existió. Pues mi vecino sí, porque hablé con él y él me dijo que no existía. Entonces yo intenté no reírme, y yo dije que pues claro, mira, cuando tú hablas de eso ni siquiera estás hablando pues lo que los ateos admiten, que Jesús fue real. Pero alguien de pronto dice, yo no creo eso, yo creo en la ciencia, y si la ciencia no lo prueba, yo no creo. Otra vez, una persona que dice eso suena muy tonto. ¿Por qué? Porque el método científico es usado para escribir cosas que son observables, medibles y repetibles. El método científico no es capaz de probar cosas históricas, porque la historia, por definición, no es observable, medible ni repetible. Entonces, si alguien dice, yo creo en la ciencia, bueno, eso significa que nunca vas a aceptar nada histórica, porque realmente el método científico no tiene nada que ver con la historia. Y si tú quieres saber si algo es realmente histórica, tienes que usar el método probatorio, como en un juzgado. Si estamos analizando historia, vemos por cosas como la fiabilidad de las fuentes, la corroboración de las fuentes, las pruebas internas y externas que apoyan estas pruebas, los testigos y su fiabilidad. ¿Son falsificables lo que están diciendo? ¿Hay otras cosas que confirmen o contradicen lo que se está diciendo? Eso es como evaluamos la historia, no con el método científico. Número 4. Yo creo la Biblia por el cumplimiento de profecía, por el cumplimiento de las profecías. Otra vez, la definición o la declaración: la Biblia es una colección fiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, y ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas, y afirman que sus escritos son de origen divino y no humana. Si nos detuviéramos aquí, lo que tenemos en la Biblia es un libro más histórico que cualquier libro en la historia de la antigüedad, si detuviéramos aquí. Pero la Biblia no dice que es solamente un libro de la historia, dice que es la palabra de Dios mismo.
es un informe o nos dice de eventos sobrenaturales. Es decir, los autores afirman que Jesús hizo milagros, que Él sanó gente, que Él resucitó de la muerte. Jesús mismo, esa persona bien histórica, afirma que Él es Dios mismo. Y Él cumple profecías muy específicas para probar ese punto. Y no estamos hablando de las profecías de las sanadoras por la fe. Yo creo que aquí en ese salón hay alguien que tiene un dolor de su espalda. Pues claro, si tiene más que 30 años, en esta mañana de pronto despertaron con un dolor de espalda. No, yo creo que en un salón aquí alguien recientemente perdió su trabajo. Bueno, eso no es tan difícil. Pero esos no son los tipos de profecías de las Escrituras. Hay varias, cientos de profecías mesiánicas y algunos son muy específicos y detallados. Algunos han dicho que Jesús, que los autores escribieron acerca de Jesús para que Él cumpliera las profecías, para que pareciera el Mesías. Pero recuerda que los autores ni se conocieron entre sí y estaban en puntos distintos de la historia. Algunos, admitiendo que Jesús sí fue real y hizo ciertas cosas, han tratado de decir que Jesús fue una persona normal, pero Él estaba tratando de cumplir varias cosas para parecer como el Mesías. Pero muchas de las profecías del Mesías sería imposible controlar o manipular. También sería estadísticamente imposible cumplir o que alguien lo hiciera. Un matemático, usando estadísticas conservadores, muy conservadores, porque yo leí lo que es como, pues él estaba como, mira, esa cosa de pronto es 1 en millón, pero para ser conservadora vamos a decir 1 en 1000. Pero un matemático, usando estadísticas conservadoras, determinó que solo para cumplir 8 profecías mesiánicos sería 1 a la potencia 17, o 1 con 17 ceros detrás. 1 en, pues ese número no existe en Colombia. En Colombia es como 1,000 millones. Ellos dicen que, pues la verdad yo no sé si hay números más grandes. En inglés tenemos billones, trillones, cuadrillones, no sé, es como comienzan a inventar cosas. Pero la cosa es que realmente 1 con 17 ceros detrás es un número tan grande que es imposible para nosotros imaginar. Es como si ellos cubrieron 60% de Colombia con moneditas de 1,000 pesos. Cubrieron 60% de Colombia, casi 1 metro de altura, y tomaron una monedita y marcaron con una lápiz con algo negra, y volando sobre esta área de 60% y echaron esta monedita en toda esa montaña de moneditas. Y después Luis cierra sus ojos y está ahí con el helicóptero y está volando sobre todo 60% de Colombia y dice, no, ¿sabes qué? Déjame caer aquí. Y él encontrando, sin ver, esa monedita de todos los moneditas que existe. Eso es 1 con 17 ceros detrás. Eso solo 8 profecías. Por ejemplo, nacido en Belén. ¿Y cómo Jesús va a manipular eso? Él no determinó dónde se nació, o que un mensajero sería enviado delante de él, Juan el Bautista, o que él entraría a Jerusalén en un asno. Pues sí, él puede controlar eso. Pero él también va a estar traicionado por un amigo, que él estaría traicionado por 30 pedacitos de plata, que esos 30 pedacitos de plata estaría usado para comprar un terreno de un alfarero, que él estaría oprimido y afligido, pero no lo defendería.
y también que sería crucificado. Porque cuando, pues no tenemos tiempo, pero lee Salmo 22. Salmo 22 habla, y si tú lees Salmo 22, vas a saber, pues esto está hablando de la crucifixión. Eso fue escrito 1000 años antes de Cristo y la crucifixión ni siquiera había inventado en ese momento. Y cuando lo lees, estás como, ¿qué? Pues está hablando de Jesús. Hasta que comienza como, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y termina en versículo 18 diciendo como, y ellos echarán suertes para mi ropa. Pues están muy detallados las profecías. Fue calculado que para una persona, que una persona cumpliera 48 profecías del Antiguo Testamento, sería uno con 157 ceros detrás. Entonces, si tú crees que uno con 17 ceros es mucho, para cumplir solo 48 profecías, sería uno con 157 ceros detrás. Es decir, imposible. Adivina cuántas profecías cumplió Jesús. No tiene que adivinar, les voy a decir. Más que 320. El punto es que es imposible que una persona pueda cumplir eso. Imposible. Que él estaría matado entre ladrones y enterrado entre los ricos. Salmo 22, cumplido cuando él estaba crucificado entre ladrones y enterrado en la tumba de José. Que él estaría traspasado en la cruz, pero ningún hueso se rompería. Salmo 34, 21. Que nacería de un virgen. Isaías 7. Y echarán suertes a su ropa. La verdad es impresionante las profecías que cumplió, muy detallados. Y el punto es que los números son tan grandes que la probabilidad de cualquier persona cumpliendo esas profecías es completamente imposible, si algo no es divino detrás. Y Jesús lo hizo. Y muchas de esas profecías incluso estaban cumplidas por sus enemigos, que tuvieron lo menos ganar en cumplirlo. Como Judas, que él va a estar traicionado de su amigo por 30 pedacitos de plata. Y eso solamente profecías mesiánicas. Yo podría darte más profecías que han sido cumplidos. Por ejemplo, la Biblia tiene más o menos 1800 profecías en general. Y cada una de esas profecías que no hablan del futuro aún, todos han sido cumplidos a la letra sin problema. Algunas de esas profecías son tan específicos que nombran líderes y reyes cientos de años antes de que hayan nacido. Por ejemplo, en Isaías dice, un rey Ciro va a ser rey de Persia y va a hacer tal cosa. Pues Ciro no estaba nacido en ese momento, no existía, digamos, pero llegó después. Ciro es un rey de Persia y hace exactamente lo que hace. A veces la Biblia nombra naciones antes de que existieran y después se cumple exactamente igual. La verdad es rechazar esta evidencia. Es el camino más ilógico y más irracional que todo. Nosotros como cristianos tenemos que entender eso. Nosotros no somos los tontos dejando nuestros cerebros en la puerta. Esos son los ateos y los que rechazan lo que dice la Biblia porque no quieren creer. No quieren creer. Y por eso inventan excusas irracionales que no son lógicas para respaldar lo que dicen. Entonces, en resumen,
podemos creer la Biblia con confianza porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, y ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas, y ellos afirman que sus escritos eran de origen divina, no humana. En conclusión, las implicaciones para son inmensos. Si la Biblia es verdad, y yo creo que podemos con confianza y muy racionalmente decir que sí es, entonces Jesús es quien dice que es. Él es Dios y tenemos que escuchar a lo que dice. Tenemos que someter nuestras voluntades a lo que dice y a las verdades de las Escrituras, no solamente porque es histórico, que es, pero también porque es sobrenatural. Predicamos las Escrituras porque es la verdad divina que tenemos. Y nos revela el carácter, nos revela la naturaleza de Dios y revela también nuestra propia naturaleza pecaminosa y rebelde. Predicamos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida. Como 1 de Pedro 1, 23 a 25 dice, son las Escrituras que nos salvan. Y como 1 de Pedro 2, 1 a 3 dice, es la Biblia que nos ayuda a crecer en esa salvación. Eso va a ser el próximo sermón. La Biblia es nuestra comida. La Biblia es nuestra vida, porque la Biblia es la palabra de Dios. Que nosotros seamos diligentes y fieles para estudiar la palabra y aferrarnos a ella en vez de filosofías y sabiduría humana. Oremos. Dios, te agradezco que realmente podemos tener confianza en la Biblia que estudiamos. No tenemos tener una fe ciega, no tenemos que dejar nuestros cerebros en la entrada para pensar y estudiar la palabra. Aunque sí requiere fe porque no podemos ser testigos oculares mismos, no es una fe basada en nada. Hay evidencia y tú eres muy misericordioso y bondadoso en darnos esa evidencia. Todos esos manuscritos, todas las profecías cumplidas, todas las excavaciones arqueológicas, pues realmente Dios, eso es un regalo para nosotros y ayudarnos que no tenemos que creer en un mito, pues es la verdad. Y siendo verdad, Dios, queremos dedicarnos a ella. Queremos estudiar, escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida, tenemos la salvación y tenemos Dios mismo. Eso es lo que queremos. Cada vez que predicamos la palabra, cada vez que enseñamos la palabra, lo que queremos no es más información intelectual, lo que queremos es más de ti. Ayúdanos a ser enseñables, humildes. Y si hay alguien aquí que no cree en la Biblia, rompe su corazón duro y muéstrales que realmente ellos son los necios. Haz tu obra en nosotros. Que sea glorificado tu nombre en nosotros. Te agradecemos de nuevo y te agradecemos que tenemos una iglesia en esta mañana que puede apuntarnos a las Escrituras, que nos apunta a ti mismo y tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén.